Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del portal del Villegas. Grabo mientras está lloviendo en Santiago y me asombra que el ministro de Educación o el subsecretario del Interior no haya suspendido las clases. Qué raro. ¿Qué les pasa? Se están poniendo crueles con los niños. Antes de partir, como de costumbre, les recuerdo que este jueves llueve o truene, hay flamenco en la Casa del Jamón, Tendirini 171. ¿Qué importa si está lloviendo, amigo? Parece que no va a estar lloviendo el jueves, pero si estuviera, ¿qué? Usted llega en su auto, a cubierto la lluvia, entra al local, a cubierto la lluvia, calentito, escucha y ve un magnífico espectáculo, come, bebe como sargento de artillería, lo pasa bomba, regresa en su auto. ¿Qué importa que esté lloviendo? No pasa nada. Este jueves a las 8:30. Les recuerdo además, amigos, mi libro Debut y Despedida, que está disponible. Todavía hay ejemplares en un número pequeño, pero quedan. ¿Para qué estamos con cosas? El progresismo después de Piñera, que cada día que pasa se hace más, como que se hace más relevante, más cercano a los hechos que aquí examino y analizo en este libro que escribí en un mes exactamente. Lo empecé el día mismo que murió Sebastián Piñera, no porque se muriera Sebastián Piñera, lo empecé antes, horas antes, y lo que ocurrió, les cuento ahora, es que con la muerte de Piñera cambié el orden de 2 capítulos. Había partido con lo que aquí es el capítulo 3 y lo partí con otro que escribí, digamos, por supuesto, en relación a la muerte de Piñera, pero el libro ya lo había empezado. Pero en fin, da lo mismo eso. Piñera está aquí no por un oportunismo para meterlo ahí, para aprovechar la ocasión, porque yo no caigo en esas miserias, sino porque, en primer lugar, Piñera fue y es una vara de medida de muchas cosas. Segundo, porque el funeral mismo de Piñera constituyó una muestra de lo que a lo que ha caído este gobierno, que se vio en la obligación de montar una farsa descomunal. Bueno, pero esto lo examino en Debut y Despedida. Y vamos a entrar en materia, recordándoles, seguro que ustedes se acuerdan, que en esos días de octubre del 19, cuando se estaba celebrando, dirían algunos, el despertar de Chile, flor de despertar, cuando estaba en pleno vigor el estallido social, como lo bautizaron, y todavía hay necios que siguen repitiendo esa expresión. Necios, esa es la palabra que corresponde. En medio de todo eso, y como parte de eso, como parte de lo que se había organizado de esta insurrección, como parte de el gran elenco constituido por los vándalos que estaban destruyendo, quemando, los que estaban intentando que el Instituto Nacional de Derechos Humanos declarara que había miles de torturados, y se negó terminantemente el que presidía ese organismo en esa época, Sergio Mico. Junto con eso, se estaban todo el tiempo diciendo cosas para echarle más benzina al incendio. Ustedes recordarán que en algún momento, por ejemplo, la señora Beatriz Sánchez, una insólita candidata a la presidencia, vociferó que en el mismo momento que ella hablaba estaban torturando a quien sabe cuánta gente en la estación Baqueano, en el metro, lo cual era completamente falso. Se dijeron montones de falsedades, se habló de un número, no sé, no lo he contado, pero muy grande, de supuestos atropellos a los derechos humanos, y se acusó a múltiples uniformados de eso. Y miren lo que ha pasado con el tiempo, que se han ido uno tras otro, no todos, pero gran número de esos casos han sido desestimados por la justicia porque eran falsos. Y les cuento todo esto porque precisamente ahora el Tribunal Oral de Santiago absolvió al ex teniente coronel de Carabineros, don Claudio Crespo, que fue acusado de haber cometido, por supuesto, apremios ilegítimos y un montón de cosas más, lo que se demostró como absolutamente falso. Así es como se va desgranando el choclo, Así se va desgranando de estas acusaciones. Dicho sea de paso, en este específico situación del ex coronel Claudio Crespo, lo acusaron
antes del estallido. Fue por una acción de él en el llamado Día del Combatiente en el año anterior, el 18. Pero es lo mismo. Lo que hicieron el 18 con Claudio Crespo de acusarlo de toda clase de cosas, es lo que hicieron después con sus colegas el 19, es lo que siguen haciendo hasta el día de hoy cada vez que pueden, acusaciones y acusaciones, de modo de ir, como dijéramos, reduciendo, apequeñando, jibarizando la voluntad y la moral de los oficiales y el cuerpo carabinero, haciéndolos sentir criminales, haciéndolos sentir que van a ser acusados de criminales y por lo tanto neutralizándolos, anulándolo como fuerza pública. Yo creo que es interesante este fenómeno que se ha estado dando, que no tiene tanta publicidad como otros. Una acusación contra un carabinero siempre es más ruidosa y atrae mucho más la prensa que una resolución de un juzgado declarando que era inocente el acusado. Siempre ha sido así. Bueno, voy a ir a Boric ahora a propósito de la lluvia. Hizo algunas nuevas declaraciones relativas al tema de cómo se afrontan estos fenómenos previsibles. Estamos en invierno, ¿no? En invierno llueve, a veces llueve muy poco, a veces llueve más, pero llueve. No es nada extraordinario. Hasta los terremotos son relativamente previsibles en el sentido que se sabe que van a seguir ocurriendo, aunque no se sepa cuándo. Son fenómenos naturales, no es una invasión de los extraterrestres todavía. Vamos a ir a eso, pero antes, estimados amigos, les quiero recordar que este 6 de julio se va a celebrar el Congreso de la Familia en el Centro de Eventos Espacio Riesgo, que está ahí en el Salto 5000 Huechuraba, y van a participar un montón de expositores. Por eso que esto va a durar prácticamente todo el día, ¿no? Desde las 9 de la mañana hasta las 8:30 de la noche va a pasar una gran cantidad de especialistas, de gente muy destacada, que van a tocar distintos aspectos de la familia, de cómo ahora está siendo, pues yo diría, deslegitimada en algún grado por ciertos sectores políticos e ideológicos, a pesar de que es la institución fundamental de la historia humana, en la familia, donde se crían a los niños nada menos. La familia. Así es que yo los invito a asistir. Para eso ustedes tienen que ponerse en contacto con fanfest.cl para obtener un ticket. Hay otra dirección que ustedes están viendo a mi derecha para lo mismo. Los interesados ya saben, este 6 de julio, pero entiendo que en estos días, si es que no, ya se terminó la adquisición de X-Ticket. Bueno, pero usted averígüelo, entre al sitio. Yo no sé en este momento. Las cosas pueden cambiar un poco. Sigo con Fastmark, la empresa chilena de carga internacional, trae de Estados Unidos a Chile grandes cargas, pequeñas cargas. Grandes cargas para las empresas. Eso que llega en esos barcos con containers. Pequeñas cargas, lo que usted como privado, como ciudadano común y corriente ha comprado en Estados Unidos en una tienda, y puede ser una cosa muy pequeña, puede ser una cosa bastante grande, pero es, claro, una pequeña carga para Fastmark. Se lo van a traer también. Es una empresa chilena y por lo tanto conoce bien todos los mecanismos y vericuetos burocráticos para sortearlos bien, para que la mercadería llegue pronto a sus manos en buenas condiciones. Fastmark.cl. Continúo con las linternas Torch. Ya se las he mostrado muchas veces. Los he deslumbrado con la potencia lumínica. Han visto ustedes que son muy pequeñas. Hay unos modelos más grandes, pero hay muchos modelos pequeñitos que usted puede llevar, como hago yo, en el bolsillo para cualquier contingencia. Potentes, con batería propia que usted carga en el computador, o sea, enchufando la unidad USB o también en la red eléctrica. Resisten golpe, resisten agua, son fantásticas. Solo se pueden adquirir en torch.cl. Y Oxibiota, amigos, si usted tiene problemas de malos olores en su casa, por ejemplo en el baño, en la cocina, donde se junta mucho material orgánico, en el fregadero, por mucho que usted limpie los platos antes de lavarlo, se va juntando, y ahí llegan las bacterias anaeróbicas a descomponer la materia orgánica, y al descomponer la materia orgánica se sueltan los gases que habían ahí, y ahí están los malos olores que a veces son tóxicos. Bien, con este polvito que llega en un sobre, que usted lo mezcla en agua, se crea una sopa con un caldo con unas bacterias que son enemigas de las otras, las aeróbicas, que destruyen las anaeróbicas y por lo tanto van a la raíz del problema del mal olor. Bueno, vamos a Boric. A propósito de esto que se puso de moda, los sistemas frontales, dijo que ante un sistema como
como estos que han existido, no hay prevención que resista. Lo cual es un argumento falso por donde se lo mire, porque depende de qué nivel de prevención estamos hablando. Porque hay prevenciones que son rascas, prevenciones que son macizas, prevenciones que son sistemáticas, prevenciones que se llevan a cabo no un día antes, sino que una semana o un mes antes, prevenciones de gran calado o de pequeño calado. Depende de la prevención. Entonces no puede generalizarse de esa manera y decir, por prácticamente toda prevención no puede resistir ante un fenómeno de esta naturaleza. ¿Cuál fenómeno además, señor Boric? Una lluvia que más fuerte de las lluvias cagonas que hemos estado viendo en los últimos años, claro, pero absolutamente igual e incluso inferior a las lluvias que veíamos todos, los que somos mayores que usted, en los inviernos de verdad que habían en Chile antes de los 80. Cuando yo era cabro chico llovía prácticamente día por medio en invierno y eran lluvias de verdad fuertes. Y no había nadie alaraqueando, suspendiendo clases o pronunciando alarmas, como hacen estos organismos alarmistas, los medios de comunicación, la gritadera histérica. No había nada de todo eso. Claro que se puede prevenir, pues. Pero voy a decir aún más. El punto central es, no se trata de si una prevención va a ser efectivamente capaz o no de impedir un desastre. Porque efectivamente puede haber una prevención que sea insuficiente. La cuestión es que existe ese intento de prevención con todos los recursos existentes. Y si con todos los recursos existentes la prevención es insuficiente, bueno, ahí sí uno puede decir, nada podía resistir esto, dado los recursos que teníamos y la diligencia que pusimos, hicimos todo lo posible y aún así no fue suficiente. Pero en fin, se hizo el esfuerzo. La cuestión clave es hacer el esfuerzo. El problema, como se vio por ejemplo con el incendio en Valparaíso que costó tantas vidas, es que no se intenta la prevención. No se toman las medidas a tiempo. No se usan todos los recursos que hay. No estamos hablando de recursos que no hay. Recursos que hay. Ese es el pecado. No si fue suficiente o no. No si es capaz de prevenir el problema o no. Si va a resistir o no. Eso es otra cosa que depende de la interacción entre la medida que se toma y la magnitud del fenómeno que nos está afectando. La cuestión que se reprocha a los gobiernos es cuando no toman las medidas con todos los recursos disponibles, sino que son insuficientes o incluso no hacen nada. Acuérdense en Valparaíso, amigos, una funcionaria declarando minutos antes que las llamas envolvieran los cerros del Valparaíso y causaran tantas muertes, diciendo el fuego no va, usando esta expresión ciútica que se puso de moda, no va a haber una afectación de las casas, de las viviendas. 5 minutos después estaban envueltas en llamas. Eso es lo que se reprocha, no si va a resistir o no, no si va a ser suficiente o no, eso no lo podemos saber de antemano hasta que no se presente el fenómeno. Pero yo no sé si entiende este raciocinio tan elemental el señor Boric. Yo no sé si no sabe distinguir entre una cosa y otra, o si sabe, y eso sí que no sé cuál de las dos cosas más graves, si sabe y pretende una vez más enredar las cosas, engañar a la gente, sacarle responsabilidad al gobierno diciendo no, si esto no lo podía resistir ninguna medida, así que bueno, pasó lo que pasó porque nadie habría podido resistirlo, nada habría podido resistirlo. Entonces, lavarse la cara el gobierno. Una vez más, o no entiende. No, yo creo que es lo primero, porque no olviden ustedes que en alguna oportunidad, cuando se le mencionó el tema de construir más embalses, soltó esa frase de una increíble necedad. ¿Para qué construir más embalses si casi no llueve en Chile? No se le ocurrió que precisamente mientras menos llueva, más se necesitan los embalses para capturar allí donde caiga esa poca lluvia, para retenerle que no se pierda esa poca lluvia. Porque mientras más poca, más valiosa y por lo tanto más cuidado hay que tener en conservarla. No se le ocurrió.
No le funciona. Hay un problema ahí neuronal, yo creo. La otra es que sea un cínico sin límite y pretende engañar a la gente con esto. Decir, no, si ustedes se inundaron, si se desbordaron los ríos, no es porque nosotros no hayamos hecho lo que era necesario en la medida máxima de los recursos, sino es que esto no lo resistía nadie. Esto era el diluvio universal. Que no lo fue. Que no lo fue. Esto no fue el diluvio universal. Es mentira, además, como dijo alguna otra autoridad, que esto nunca se haya presentado en 100 años. Yo creo que hay muchos que estaban perfectamente en estado de entender lo que pasaba a su alrededor en los años 80, cuando hubo ahí sí un fenómeno en que se desbordaba completamente el río Mapocho. Eso fue durante el gobierno Pinocho. Como yo me acuerdo perfectamente. Eso sí que fue una cosa, digamos, que marcó un hito hidrológico. No la lluvia de la semana pasada, como tampoco esta que está todavía cayendo mientras yo hago este programa. Se miente, siguiendo el viejo consejo de Goebbels, miente, que siempre queda algo. Así, por favor, para que no los engañen por un momento de distracción de ustedes, lo que se trata es no de especular si algo era resistible o no. La cuestión es si uno hizo todo el esfuerzo para resistir. Eso es. Bien, en el plano chileno internacional, llamémoslo, los argentinos retiraron los paneles solares que estaban 3 metros más allá de la frontera, estaban en territorio chileno, los retiraron. Me imagino que se deben haber muerto de susto en Argentina porque golpeó la mesa el Boric y dijo, oye, si no lo sacan ellos, lo sacamos nosotros, qué chorito. Se botó chorito en las pampas. Lo importante no es los paneles solares en esos 3 metros. Lo importante es que es una base militar de observación que está pegada. Por eso que se pasó algo 3 metros, porque están pegados a la frontera. ¿Es eso lícito? Claro que es lícito. Están dentro de su territorio, aunque sea a 1 centímetro de nuestro territorio. Pero igual uno se puede preguntar, y espero que haya por lo menos una persona en la Cancillería que se lo esté preguntando, qué es lo que hay detrás de la instalación de ese establecimiento militar ahí. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuáles son sus objetivos? Yo no estoy diciendo que sean malos o buenos porque eso no corre en política internacional. Los estados no hacen cosas por buena o mala fe, como dijo Claveren el otro día, este señor que supuestamente es el canciller. Los gobiernos no hacen cosas buenas o malas en política internacional a largo plazo, sino que tienen sus propósitos que uno después puede evaluar como quiera subjetivamente. Esto era perverso, esto era benévolo, esto era neutral, esto era esperable o esto era insólito. Pero el hecho es que los estados llevan a cabo sus acciones de acuerdo a planes propios y sería interesante que nos fuéramos enterando cuáles son los planes argentinos y y por si acaso, poner algún tipo de compensación. A lo mejor deberíamos tener una base también nosotros pegadito a la frontera, frente a la Argentina. En una de esas, nunca se sabe, porque lo que hoy día es inocente, palabra que tampoco corresponde a las relaciones internacionales, el día de mañana puede ser usado como eso que llaman precedente. Lo hemos visto antes, podemos verlo mañana. Bueno, pero yo creo que se asustaron con Boric. Dijeron, capaz que venga personalmente a darnos aquí una pateadura. Y ya que estamos con Boric, permítanme hacer aquí un comentario respecto a algo que dijo el presidente Noboa, con B larga, de Ecuador, en una entrevista a un medio norteamericano, me parece. Empezó, a título de escopeta, a calificar a distintos gobernantes latinoamericanos. Calificó a Milei, calificó al presidente de Colombia, no me acuerdo a quién más, y calificó a Boric. Calificó también a Bukele, que es como ya la bestia negra de la izquierda y los progresistas en el continente. Dijo lo siguiente, comillas, Boric está encorsetado, o sea, amarrado, sujetado, aprisionado por sus socios de extrema izquierda. Me voy a permitir analizar esta frase de Noboa después que me haya hecho cargo, amigos, del segundo bloque comercial
que, insisto, son puros productos y servicios que son de utilidad para usted ahora o pueden serlo mañana. Por ejemplo, espero que no sea necesario ni para usted ni para nadie en su familia, la clínica Alzheimer, que es una clínica para atender a personas con ese mal. Está dirigida por el doctor Manuel Lavado, quien les recomienda que si tienen un familiar que está teniendo olvidos más serios y más frecuentes de lo que es normal, que lo lleven allá para que le hagan un diagnóstico precoz, porque si acaso es Alzheimer, puede que no, para iniciar inmediatamente el tratamiento. Eso favorece mucho el curso de la enfermedad. Si ya está de frentón, enfermo claramente, es bueno llevarlo a la clínica porque ahí se le cuida mucho mejor que lo que uno puede hacer con un enfermo de Alzheimer, cosa que incluso es peligrosa en la casa. Clínica Alzheimer. Compreoro.com, un sitio donde usted puede comprar oro y o las dos cosas, o una de ellas, plata, en monedas, en lingotes. Usted ve el metal precioso, propiamente tal, no un título, el metal, el objeto de oro, de plata, el lingote, la moneda, que es una reserva financiera absolutamente indestructible, absolutamente fuerte, que le garantiza a usted que es una garantía, porque el oro y la plata son valor en sí mismo, no un título, no un bono, no una acción, no un billete o un cheque, es valor en sí mismo y por lo tanto siempre va a mantener su valor, y de hecho en tiempos malos, cuando todo lo demás se hunde, más sube el oro y la plata. Hay un programa que ustedes pueden hacer suyo en Compreoro. Se están vendiendo unas moneditas de oro de 1 gramo, en este momento a 80 y tantas lucas. En unas semanas más van a valer 100 o 120. Es una buena inversión además. Ok, sigo con Entrena Inglés, una academia de inglés que ofrece cursos dados por profesores de inglés. 24 clases, estimados amigos, al precio que ustedes están viendo. La promoción, el regalo de las 4 clases extras se acabó. Se acabó, pero no importa. La cuestión es aprender a conversar en inglés. Lo otro era una yapa. Lo principal es si usted quiere o no moverse en este mundo cómodamente. En cualquier país del mundo se habla inglés. Pero conversar es algo más que poder construir una frase, sino que además entender lo que le están diciendo. Conversar es entre 2 o más personas, ¿verdad? Y usted va a salir conversando, no simplemente fabricando con mucha dificultad una frasecita para pedir que le pongan un hot dog en el plato. Va a conversar. Fundamental. Entreninglés.com. Y termino este bloque con kmmillas.cl, donde usted puede vender las millas que usted tiene acumuladas por sus vuelos, que no va a usar pronto y que pueden desaparecer en cualquier momento porque las empresas las borran en un momento cualquiera. No hay un plazo que usted conozca. Ellos de repente resetean todo y usted se queda cero. No las puede guardar, en otras palabras. No las puede reservar para cuando se le ocurra viajar. Entonces, antes que se las hagan desaparecer, vaya a kmmillas.cl y véndalas, pagan bien. Ok. Dijo entonces el señor Noboa, Boric está encorsetado por sus socios de extrema izquierda. Bueno, yo me voy a permitir una pequeña corrección. Efectivamente está encorsetado, momificado, embalsamado, aprisionado, en cierto sentido. Pero no son socios. El Partido Comunista no es socio de Boric. El Partido Comunista es el patrón de Boric. Y de toda la izquierda. No solo de Boric. Es el único organismo político que tiene ideas. Malas ideas, obsoletas, anacrónicas, pero ideas. Los otros no tienen ni siquiera eso. ¿Por qué creen ustedes que el Frente Amplio, que llegó con ínfulas de venir a renovar la política, limpiar y todo lo demás? Bueno, por la boca muere el pez, dicen, ¿no? Bueno, ¿por qué creen ustedes que siempre el Frente Amplio vota con el Partido Comunista? Lo que dice el Partido Comunista lo vota el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio en sí, los distintos grupos que forman el Frente Amplio, no tienen ideas propias. O sea, algunos de sus miembros deben creer que tienen ideas propias porque repiten una cierta sarta o hilera de frases hechas del rosario de frases del progresismo, digamos, el vocabulario del progresismo, que la justicia, que esto, que el pueblo, que la ciudadanía pide, que exige. Tienen frases hechas que las dan vueltas, que las pueden mezclar de distintas maneras y da lo mismo. Pero no hay pensamiento ahí, no tienen idea de ninguna cosa.
Tienen las patas y el buche nomás, como se decía antes. ¿Por qué creen ustedes? ¿Y el Partido Socialista? ¿Qué ideas tiene el Partido Socialista, aparte de llamarse a sí mismo con mucho optimismo socialismo democrático? ¿Qué ideas? ¿Cuáles son las ideas del Partido Socialista? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes leyeron o escucharon una exposición de las ideas del Partido Socialista? No tienen idea. Tienen ganas de estar en el poder nomás, eso sí. Eso está clarísimo. Las ideas vienen del Partido Comunista. El Partido Comunista es el que tiene la idea, y el que tiene las ideas en un grupo es el que manda. Es el que lidera, aunque no esté en el primer plano, aunque no sea en el presidente. Pero además, entre paréntesis, ya dicho sea de paso, tienen montones de gente en los puestos claves del gobierno. No dejan de estar presentes también físicamente con personas de carne y hueso. Entonces, Boric no es socio, sino que es empleado del Partido Comunista. Es el relacionador público del Partido Comunista. Es el vocero, el comediante, el histrión, el que sale, el que pone cara, el que habla de vamos a perseguir por cielo, mar y tierra, o el que dice que ninguna medida de prevención habría podido resistir esto. Ese es. Para eso está. Para eso lo pusieron. Y está encorsetado porque no puede salirse de eso. Además, ¿para dónde se saldría? Pregúntense ustedes lo siguiente. ¿A dónde va, políticamente hablando, Boric? ¿Cuáles son sus ideas propias? ¿Qué ideas tiene? ¿Cuáles son sus conceptos? Ninguno propio. Boric, como toda esa enorme tribu generacional que llegó al poder o que los llevó a ellos al poder, esos cabritos que usted ve en las calles, en los colegios, en las universidades, esos niñitos que se suman a todas las causas, no tienen ninguna idea, nunca la han tenido. Son repetidores de frases hechas, de convocatorias, de clichés, de pronunciamientos. Con eso evacúan su rabia, sus frustraciones, su pequeñez, su medianía. Con eso se compran una identidad, con eso se sienten actores sociales, como se dice ahora, con eso se sienten importantes, pero no les pida idea. Entonces, ¿a dónde iría Boric, que es uno de ellos? ¿Quién le plantearía al país si el día de mañana dijera no vamos a gobernar más con el Partido Comunista? Porque el Partido Comunista todavía cree que la guerra ruso-ucraniana es una conspiración de los imperialistas. Todos están locos, esta gente, vamos a gobernar nosotros, pero ¿con qué idea? ¿Qué sería lo que podría plantear Boric por su cuenta? Nada. Boric no es capaz de plantear absolutamente nada. Ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Son un cero a la izquierda ideológica e intelectualmente. Así es que, señor Novoa, Boric no es socio, es el empleado. Y ahora, está lloviendo más fuerte en este momento, vamos a examinar un poco los dichos de un político que en realidad no tiene gran importancia, está en el Congreso, tiene un historial, o una historia, o un currículum, no sé, u otra cosa, ¿no? Un prontuario, algunos dirían político, pero no, que es José Miguel Insulza, que a raíz de los dichos de Javier Velasco en España, que han causado escándalo por la estupidez descomunal, el señor Insulza dijo que no veía cuál era el problema. No dijo nada distinto o ajeno a sus funciones. Y luego, votándose a ingenioso, estaba en una reunión en que el tema era la cuestión de las armas, y por lo tanto tenía que hablar de armas y no de hortalizas. Mire qué inteligente que está Insulza. No tenía que hablar de hortalizas, pero tampoco tenía que decir o dar a entender, porque lo dijo, que puesto que las relaciones con Israel no están tan bien, entonces en el momento que ustedes, los españoles, empiecen a hacernos sus ofertas. Eso parece que a Insulza le parece que no dijo nada ajeno a sus funciones. O sea, para el señor Insulza las funciones del embajador de Chile en España es meter la pata, es decir lo que no corresponde. En cuanto a las declaraciones del PC, también las desperfiló completamente y dejó de ser, para Insulza parece un partido con ideas añejas, con una agenda que si se la dejara operar libremente, si el Partido Comunista tuviera el poder absoluto, no tuviera ningún obstáculo, convertiría a este país, yo no sé en qué, o sea, efectivas. Es una agenda que podría materializarse el día de mañana, no es una frivolidad, pero el señor Insulza, que algunas personas pueden tener matices de discrepancia
O sea, la visión del Partido Comunista sobre, por ejemplo, la guerra ruso-ucraniana no es simplemente una voltereta impresionante, un racionamiento, un raciocinio al revés, una distorsión grotesca de los hechos, sino que es un matiz de discrepancia. Bueno, ¿por qué menciono a Insulza? ¿Qué puede importar, digamos, lo que comenta Insulza respecto al Partido Comunista o respecto a Javier Velasco? Yo creo que no es que importe mucho, pero puede ser interesante como ilustración. Yo creo que Insulza es representativo o una buena ilustración de un segmento que está generalmente en el ámbito de eso que llaman socialismo democrático, un segmento de la tribu política nacional que está mucho más preocupada de no hacer olitas a este gobierno, de no perder pitutos, de no ganarse enemigos, de no crearse problemas, de no caer en ninguna lista, de que no lo hueven, perdonen la expresión, en las redes sociales, que no lo funen, etc. Está más preocupado de eso. Y bueno, Insulza en gran parte toda su carrera política se ha movido en ese plano de tratar de no mojarse el popó de ninguna manera. Yo no digo esto porque tenga problemas personales con Insulza. Yo lo conocí personalmente en muchas ocasiones, años atrás. Conversé con él en muchas ocasiones. Personalmente me cae bien. Es un tipo inteligente, qué sé yo, un tipo con el cual se puede conversar, evidentemente. Pero en lo político es un hombre que siempre se ha movido en estas medias aguas, con una capacidad de acomodamiento, una capacidad acomodaticia bien impresionante. Y por eso que es representativo, porque para representar algo uno tiene que buscar el ejemplar donde son más notorios ciertos rasgos, ¿no es cierto? El tipo humano, digamos. Y el tipo humano que representa Insulza es ese, el de esa vasta tribu que está en el Congreso o que está en la sociedad civil, que no busca, poniendo algo de riesgo su persona, no busca hacer lo que le parece correcto, lógico y bueno para el país, sino que primero piensa en cómo salvo mi culo, para decirlo en castellano técnico. Y gran parte de lo que ha sucedido en este país es resultado de eso, de los millones de chilenos que querían salvar simplemente su culo. Y que estaban siempre pensando, además, pensando mal, de que estaban corriendo poco menos que riesgos personales y votaban por este en vez de por el de más allá, pensando siempre, oye, pero cuidado, ¿qué nos va a pasar a nosotros? ¿Qué me va a pasar a mí, que soy tan importante? Está lleno de esas personas. ¿Cuántos, quizás ustedes mismos, algunos de ustedes, perdónenme, dijeron, voy a votar por Boris porque si no, aquí va a haber otro estallido social? Y entonces el estallido social, puntito, estaba asociado que esta vez en el estallido social le iba a tocar a usted, no al supermercado, sino que le iban a ir a quemar su casa, le iban a ir a joder en su empresa. Entonces querían hacerle el quite a sus responsabilidades políticas, querían simplemente eludir, querían pasar colado. Y por pasar colado, pasaron colado. Y siguen siendo colado. Eso es. ¿Me entienden? Por eso lo menciono. Un gran saludo para don José Miguel Insulza, si acaso escuchó, le mostraron un pedacito de esto, ¿no? Pero, francamente, matices de discrepancia. Ahí casi entró en el terreno del humorismo. Yo no estoy muy seguro si le conocí esa faceta a José Miguel Insulza. Permítame ahora otro bloque antes de entrar a reciclar un tema que toqué el otro día, pero que ha tenido nuevas derivadas, que es el famoso tema del humanismo. Bien, SLI, Consultores Servicios Logísticos de Ingeniería, un grupo de profesionales, ingenieros, que revisan la logística de su empresa, detectan si es que existen las partes que no funcionan bien, los sectores de su logística que son deficitarios, que son subóptimos, y le ofrecen soluciones. Incluso le pueden ofrecer una solución integral de su sistema logístico y le buscan el personal que requiere esa logística para funcionar al 100%. Hoy en día
hay que funcionar al 100% en todos los aspectos del funcionamiento de una empresa, uno de los cuales es la logística, el transporte físico de cosas de aquí para allá, porque hoy en día la sobrevivencia, la prosperidad o la ruina se miden por decimales. Continúo con ajedrez, amigos. Empiezan el próximo mes, en agosto, no en julio, en agosto, cursos de ajedrez para niños especialmente, pero también pueden haber unos cursos para adultos, cursos para niños que no saben nada, cursos para niños que ya saben algo. Para estos segundos se les ofrecen cursos de táctica y estrategia por Zoom, costo 21 lucas mensuales nada más. Amigos, es una gran manera de educar y disciplinar la mente de los niños. El ajedrez da lo mismo si después se convierten en un gran jugador de ajedrez o no, pero le va a quedar instalado los métodos de pensamiento disciplinado, sistemático, riguroso, analítico que desarrolla el ajedrez, y eso le sirve para todo. Le sirve para toda la vida, le sirve para estudiar, le sirve para las profesiones. Es un modo de pensar, es un protocolo mental y se desarrolla muy bien con el ajedrez. Pónganse en contacto rápidamente con Pablo Tolosa, el maestro internacional que da estos cursos, porque los cursos son limitados en su cupo, puesto que Pablo quiere tener un contacto frecuente con los alumnos. Eso significa que tienen que tener un tope los cursos. Sigo con Hey Propiedades, amigos. heypropiedades.cl, una corredora que vende porque tiene métodos muy innovativos, trabajan como locos y además se hacen cargo de pocos encargos. No tienen cientos de casas por vender, reciben unas cuantas, las venden y después reciben otras cuantas. Así que es, por así decirlo, un corredor de boutique que ofrece mayores garantías, no absolutas porque nadie puede garantizar eso, mayores garantías, más probabilidad de que usted va a lograr finalmente vender su propiedad. Sigo con González y compañía. Aquí lo que se juega, amigo, es la libertad. González y compañía es un bufete de abogados penalistas. Usted lo necesita si está imputado por un tema del Código Penal, o sea, si usted ha sido considerado sospechoso o lo imputan algún crimen que está contemplado en el Código Penal. Eso es serio. Puede terminar usted en la cárcel, tiene que ponerse en manos de los mejores. Los mejores son González y compañía como abogados penalistas, se dedican solo a eso. Y dejo lo que me falta para más rato. El debate humanista, que en realidad no es un debate humanista porque están hablando de cosas distintas, ha dado lugar a verdaderas cataratas de salivosas expectoraciones académicas del mundo académico contra, por supuesto, Sebastián Edwards. Solemnidades de todo tipo, como que Sebastián Edwards es un salvaje que quiere terminar con las humanidades. Pero aquí llaman humanidad estos defensores que han aparecido por todas partes, porque es como el mundo académico es como una jauría, operan en jauría. Aquí llaman humanidades. Bueno, Sebastián Edwards, que fue el que inició este tema diciendo que las becas debieran ser dadas no a estos humanistas, sino que a gente que estudia ingeniería y cosas como esa. Lo que dice Sebastián Edwards es que la cuestión central es no las humanidades como se entendían y se debieran entender hoy día, como el estudio, incorporación en la mente, en la riqueza mental de la persona, de el aprendizaje de la historia, de la literatura, de la filosofía, de idiomas, antropología y cosas como esa. No. La ideología que dice Sebastián Edwards, y esto es absolutamente cierto, es cuestión de ir a las universidades y verlo, las ideologías que dominan, dice él, departamentos académicos enteros, y que desde luego, agregó, están en las antípodas de las mentes abiertas, o sea, de los humanistas. No puede haber nada más contrario al humanismo y a las humanidades y a los humanistas que estos energúmenos que a nombre de clichés dominan departamentos y universidades completas, como parece que está ocurriendo ahora en la Universidad de Chile. Mientras los académicos, mientras la señora rectora miran por otro lado y dan unas explicaciones de una blandenguería, pero vergonzosa. A
abro comillas, humanidad se refiere a Sebastián Edwards, y yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente lo entendió así. Nadie en su sano juicio está diciendo no hay que estudiar historia, no hay que estudiar filosofía. Está diciendo eso que llaman humanidades hoy en día es puro ideologismo y un ideologismo rasca además. No es ni siquiera la ideología de un Hegel, no es ni siquiera la ideología de Carlos Marx, es la ideología chanta de folleto que predomina hoy en día y que convierte en reclutas y en monaguillos de esa ideología a estudiantes rascas, mediocres, pero con grandes pulmones y agresivos. Eso es lo que hay que terminar. Con eso. No con las humanidades. Pero vieran ustedes cómo salieron en jauría ladrando, que esto era el colmo del salvajismo. Incluso a mí me pareció penoso ver cómo pontificó una persona que yo le tengo algún respeto, Carlos Peña, pontificando de esto. O sea, subentendiendo, sin haber hecho el análisis de dos jucas para adelante, de que el humanismo a que se refiere Sebastián Edwards es un humanismo de mentira, un fantoche. Pero que el humanismo es muy importante, que las humanidades son muy importantes. Claro, pero esas no son las humanidades en las que se refiere Edwards, esas no son las humanidades que predominan en esos departamentos académicos, esas no son las humanidades que el propio Carlos Peña debiera conocer muy bien, porque fue rector de una universidad, y los vio a su alrededor a estos humanistas vociferantes. ¿Cómo se tergiversa? Es bien impresionante. Es bien impresionante. Ahora, de los académicos no me extraña en absoluto, porque cuando llega a ver un académico realmente creativo, inteligente, analítico, ese se convierte en enemigo mortal de sus colegas. Sus colegas tienden a ser más bien gente que se acomoda en un sillín académico, en un sillón académico, en un púlpito académico, en un departamento académico, haciendo clases por 25.000 años de la misma materia sin nunca cambiar, sin nunca hacer otra cosa que repetir lo mismo, y se conocen unos con otros, como dijo nosotros todos nos conocemos unos a otros y sabemos qué vale este y qué vale el otro. La verdad es que se conocen mutuamente y no se valoran mucho unos a otros, se pasan pelando. Ese mundo académico salió en jauría a ladrarle a Sebastián Edwards porque dijo algo tan obvio, ¿no? Pero si hemos visto acá, se le dieron becas. Acuérdense cuando se dieron unas becas a ciertas personas cuyos méritos académicos son absolutamente ignotos, desconocidos. En general, el mérito académico de este llamado mundo humanista consiste en tirarse unos a otros papers donde se repiten las mismas cosas, donde rumian el mismo material que a lo mejor creó alguien hace 50 años. En un momento era Marx, después fue Gramsci, ahora son unos pelafustanes españoles, creo. Entonces le dan vuelta a eso y lo rumian y lo rumian y lo rumian y ponen notas al pie de página y se mandan los papers unos a otros, se premian unos a otros, se dan cargo unos a otros, se dan becas unos a otros. Ese es un mundo humanista bien chanta, ¿no? Pero salieron, por supuesto, porque son una tribu, tienen un interés común, a pesar de que se pelan y se hacen pedazos unos a otros, apenas uno les da vuelta a la espalda, se hacen pedazos, pero tienen un mínimo común, muy mínimo, un mínimo común denominador, el interés de sentirse macanudeces, no siendo más que mediocridades. Yo creo que Sebastián Edwards está bastante por encima de todos los que salieron a vociferar contra él por este tema de las humanidades. Yo le preguntaría a cualquiera de estos señores que yo he visto en la prensa hablando contra este salvajismo de Edwards que quiere terminar con la humanidad, me gustaría saber cuántos idiomas hablan. Cuando uno les pregunta y dicen, bueno, castellano y un poquito de inglés, eso es todo lo que saben. Ustedes dirán, bueno, ¿qué importancia tiene? Tiene harta importancia, fíjese, porque de ahí uno va agarrando el hilo. O si les hace una prueba de cualquier cosa que no sea su materia específica, y aún de esa, bueno, el resultado es bastante lamentable, ¿eh? Bastante lamentable. Lamentablemente, voy ahora a ir al detalle, lo que dijo Carlos Peña, dijo que lo de Sebastián Edwards sería producto de una ligereza, una superficialidad, que es el problema de quienes desdeñan las humanidades. ¿Ven ustedes? O sea, entendió las humanidades como las habría entendido,
no sé, Michel de Montaigne o Voltaire, gente como esa, de ese calibre. Esas eran las humanidades. Pero no estaba hablando de esas humanidades, Sebastián Edwards. Estaba hablando de los necios ideológicos que pululan, y Peña debió haberlos visto así encima en su propia oficina todos los santos días, especialmente en los días en que él era, bueno, cuando él era rector y cuando ese mundillo ideológico estaba en su máximo punto de hervor. Así es que la ligereza, me temo lamentablemente, Carlos, que es la suya en este caso, por haberse sumado tan a la ligera a esta horda. Usted es mejor que eso. Estoy convencido. Usted es un tipo inteligente. Es un poco mejor que esta horda. Bueno. Amigos, Urantiacos, una empresa de software chilena con excelentes creativos en software, que producen software a la medida para corporaciones, grandes organizaciones, grandes empresas, a la medida. Es decir, usted no tiene que estar adaptando un software generalista que se hace así en serie para cualquier cosa, sino que está hecho para usted, para que maneje su específica base de datos, para que lleve a cabo sus específicos protocolos de procesamiento. Fuera de eso le crean sitios web, le crean aplicaciones móviles si las necesita para la gente de la corporación, etc. Urantiacos.cl. Y termino con Remodeling, la empresa de remodelación con puros profesionales para temas de paredes, suelos, muebles de cocina, lo que sea. Tienen arquitectos, pintores, mueblistas, tienen toda clase de profesionales y es una empresa. Responden como empresa, garantizan como empresa. No caiga más en manos de los maestros chasquilla, amigos. Ya pasó la época de los maestros chasquilla. El libro que les voy a mostrar se lo he mostrado otras veces y lo voy a seguir mostrando cada vez que me parezca que viene a cuento. Y hay cosas que hay que repetirlas y reiterarlas porque vienen a cuento todo el tiempo también. Es este libro, hay muchas ediciones, Libertad de Pensamiento de J.B. Bury. J.B. Bury fue un historiador básicamente dedicado, yo tengo todos sus libros, de la antigüedad clásica, pero hacía ensayos también sobre otras materias y aquí es una historia y un análisis de cómo se fue desarrollando la libertad de pensamiento con muchas dificultades, porque como explica aquí, y lo voy a leer de nuevo, lo leí la otra vez, lo voy a leer de nuevo, en el principio de su libro, en la introducción, la segunda o tercera página dice: el cerebro promedio, es naturalmente perezoso y tiende a seguir la línea de la mínima resistencia, o sea, no pensar, en otras palabras. El mundo mental del hombre ordinario consiste en creencias que ha aceptado sin hacerse preguntas y a las cuales está firmemente asociado. Es instintivamente hostil a cualquier cosa que pudiera modificar o agitar el orden establecido de su mundo mental familiar. Una idea nueva, inconsistente con alguna de sus creencias, implica la necesidad de rearreglar de nuevo, reposicionar, modificar su mente, y este proceso es laborioso, requiriendo un penoso gasto de energía cerebral. Para él y sus colegas, sus compañeros, sus camaradas de fila, digamos, que son la gran mayoría, dice acá Bury, las ideas nuevas y las opiniones que arrojan alguna duda sobre creencias establecidas en las instituciones son el mal en sí mismo porque son desagradables. Y podría seguirle haciendo citas, y por ese motivo a lo largo de la historia lo que siempre ha predominado son los prejuicios, las creencias que no tienen ni la más mínima base. Apenas uno las examina 2 segundos, pero ni siquiera esos 2 segundos suelen ser examinadas, predomina la miopía mental, los que tienen ideas más profundas, que revelan cosas nuevas, que revelan la fragilidad de esas creencias. Esas personas son perseguidas como si fueran leprosos. Siempre ha sido así. En las artes, en la filosofía, desde luego en las ciencias también, en las academias, ¿para qué hablar? Entonces siempre ha sido muy dificultoso
el tema de la libertad de pensamiento, porque la libertad de pensamiento es exactamente lo contrario a ser creyente de algo. El creyente de algo quedó hasta ahí nomás, llegó. Esto es lo que es y ninguna otra cosa vale, no acepto ninguna otra idea y por lo tanto no ha abandonado su libertad. Así es que es un libro que vale la pena leer, no es largo, son menos de 200 páginas, un poquito menos de 200 páginas, es un libro que se lee muy rápido, de corrido, es muy accesible, no tiene ningún problema, está en inglés, sí, no sé si lo han traducido al castellano, creo que no, pero yo sé que muchos de ustedes no tienen ningún problema con el inglés. Este es un programa de gente que no tiene problemas con el inglés. Por lo menos no tiene problemas con el inglés. No sé si con el polaco o con el ruso, pero con el inglés no. Amigos, un libro súper interesante, se los recomiendo fervorosamente. Yo lo he leído 2 o 3 veces porque hay cosas que hay que repasar para nunca olvidarlas. ¿Cuán difícil es la libertad de pensamiento? ¿Cuán difícil es la libertad? Voy a repetir una frase que me encanta del Quijote. En una de esas conversaciones con Sancho le dice, la libertad, Sancho, dice, de todos los bienes que hay sobre la tierra o en la profundidad del mar, la más valiosa es la libertad. Por la libertad se puede y se debe aventurar la vida. Pero eso es exactamente lo que los creyentes no hacen. Cuando los creyentes aventuran la vida es para defender su creencia, para defender su error. Bueno, amigos, entonces esto lo encuentran sin ningún problema en Amazon o en cualquier otra librería digital. Ningún problema. Capaz que esté también en la librería de edisur.cl, no lo sé, no lo he buscado ahí, pero en fin, vean ustedes dónde lo encuentran. Sería todo. Mañana nos estamos viendo con Nicole Rodríguez. Muchas gracias por su atención y será entonces hasta mañana jueves.